Ravana es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de drama y aventura, protagonizada por Vikram como el inspector Pratap, Aishwarya Rai como Ragini y Abhishek Bachchan como Veera. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre nadando en un río. Luego se muestra una persecución de un grupo de personas hacia los policías locales, a los cuales dejan sin vida y otros en grave estado. En un lago vemos a una mujer llamada Ragini. Ahí es raptada por un hombre, quien es el jefe de quienes estaban atacando a la policía. Más tarde, otros policías dirigidos por el oficial Pratap recogen los restos de sus compañeros. Aquí lo llaman y le informan que su esposa, es decir Ragini, ha sido raptada. Vemos que Ragini está en el barco de los revoltosos, atada y con los ojos vendados. La mujer reclama, dice que cometieron un error y todos perderán la vida. El jefe del grupo, llamado Veera, la empuja al agua para que se calle. En la noche, la policía se dirige al lugar donde informaron el rapto, pero hay un retén protegido por un hombre llamado Sanjivani, quien es guardia forestal. Este se hace el gracioso y no los quiere dejar pasar, hasta que Pratap lo intercepta y le comenta que ya le han hablado mucho de él. Le pregunta si está protegiendo a alguien, por lo que Sanjivani cambia de actitud y dice que él los acompañará. El compañero de Pratap, llamado Hemant, comenta que quizás Veera también sea un borracho. Luego, vemos un recuerdo de cuando Pratap fue trasladado a esa ciudad. Llegó con su esposa. Comenta que Veera fue un gran dolor de cabeza desde el principio, ya que este, junto con sus dos hermanos, dirigían un consejo rural como líderes sociales y aplicaban sus propias políticas en la región. Estos hermanos son muy queridos por los aldeanos. Ragini le pregunta a su esposo si este hombre es Ravana o Robin Hood. Hemant contesta que para ellos es un Ravana de 10 cabezas. Se detienen en el bosque en un punto que Sanjivani les indica. Avanzan y ven unos botes destruidos y el hombre que los llevaba atado a un árbol. Este dice que fue Veera. Por otro lado, vemos a Ragini. La atan y la ponen en un risco para acabar con ella. Veera le descubre la cara y se aleja con la pistola. Ragini dice que él no es nadie para decidir cuándo su vida acabará. Veera le dice que deje de parlotear. Ragini contesta que ella misma decidirá cuándo acabará y se arroja del risco. Veera baja rápidamente a buscarla. La ve sostenida por unas ramas secas que luego se rompen y ella cae al agua. Ragini está inconsciente. Veera se queda cerca hasta que ella recupera la conciencia. Ella lo mira con desprecio. Veera le dice que deben volver a subir a donde están los demás. Intenta ayudarla, pero Ragini se niega y va avanzando como puede, aunque siempre cerca de Veera. Anochece y duermen en unas rocas. Cuando Ragini ve que Veera está dormido, intenta escapar, pero sin saberlo toma la ruta a la aldea de Veera. Cuando éste la ve, dispara al aire para que todos salgan a recibirlos. El hermano de Veera le reclama por llevarla. Veera dice que no vio miedo en sus ojos y por eso no pudo dispararle. Ragini está amarrada en una choza. El hermano de Veera le lleva comida y la desata. Ella está muy hambrienta. Por su parte, Veera no puede dejar de pensar en Ragini y no entiende por qué. Esto le enfada y hace un disparo al aire. Pratap, quien tiene su campamento relativamente cerca, escucha ese disparo y se pone en alerta. Los policías continúan buscando a Ragini. En el camino encuentran a unos hombres camuflados y muestran la foto de Ragini y otra de Veera. Estos se alteran y atacan. Luego intentan escapar. Los policías los siguen, pero Veera, sus hermanos y demás miembros del grupo junto con Ragini ya han huido en unos botes. Los aldeanos que se quedaron dicen no saber nada del paradero de Veera, pero aseguran que es un buen hombre, ya que él les ayuda a tener sus derechos sobre las tierras, y es inspirador. Pratap encuentra la cabaña donde estaba amarrada Ragini y se siente mal. Él recuerda lo activa y lo mucho que su esposa disfrutaba bailar. Vemos a Veera y los demás en una cueva en las montañas. Al lugar llevan a un hombre, al cual le cortan una mano y lo amordazan por no haber protegido a la hermana de Veera. Más tarde toman una foto de los hombres con Ragini. Pratap, con su equipo y perros de búsqueda, llegan a un sector donde ven un envoltorio con la ropa de Ragini. Uno de los policías pisa una cuerda y el envoltorio cae. Se dan cuenta que ahí está el hombre al cual le habían cortado la mano y la está sosteniendo. Pratap le pregunta por Veera. Este dice que no sabe nada, pues él solo se quería casar con la hermana de Veera.
Por otro lado, vemos que Ragini está en un hoyo rocoso, presa. Ella grita por su esposo y se pregunta cuándo la encontrará. En un periódico local publican la foto que tomó Vira con sus hombres y Ragini e informan todo lo referente al caso. Vira se enfada por esto y con el cigarro va quemando la foto de cada rebelde y lanzando amenazas. En un momento que Ragini siente que la han dejado sola, intenta salir del hoyo. Cuando lo logra, ve que el hombre que la está vigilando se quedó dormido. Ella cae rodando e intenta escapar, pero nuevamente se encuentra con Vira. Ella lo ataca, pero no logra hacerle nada más que tenerlo muy cerca de ella. Luego, cuando ella logra golpearlo, este solo se ríe y no le hace nada a Ragini. Otro día, Vira juega con los niños de la aldea en el río. Ragini le pide que la devuelva a su casa. Vira le pregunta por qué no quiere quedarse. Ella responde que preferiría morir. Por su parte, Pratap y su equipo continúan la búsqueda. Pratap golpea a otro oficial, pues piensa que este es informante y por eso Vira siempre está un paso adelante de ellos. Parte del equipo de búsqueda, incluido Pratap, continúan con la marcha, pero en el camino unos hombres de Vira dañan el combustible y los autos se detienen. En el campamento donde estaban antes Pratap llega Vira y sus hombres. Estos roban las armas que allí hay y eliminan a algunos oficiales. Pratap se trata de comunicar con Hemant, le dice que se ha quedado varado en la carretera. Esto lo escucha Vira. En esa cabaña también ve de nuevo el vestido de Ragini y tiene sensaciones. Hemant entra y ve a Vira. El oficial es amordazado y llevado a la montaña. Los hombres de Vira le rapan la cabeza a Hemant. Ahí Ragini ve todo. Hacen toda una fiesta, por lo que ellos consideran sus triunfos. Las mujeres cocinan mientras los hombres bailan bajo la lluvia. Ragini empieza a mirar diferente a Vira. Más tarde, Ragini va al lugar donde tienen prisionero a Hemant. Tiene más de la mitad del cuerpo enterrado e intenta sacarlo. Al lugar llega Vira y uno de sus hermanos. Ragini le reclama por actuar de manera tan inhumana. Vira patea la cabeza de Hemant y le pregunta qué le hicieron a su hermana Yamunia. El otro hermano le comenta a Ragini que Yamunia era la única niña de la familia. Al igual que ella, no le tenía miedo a nada. Y en los recuerdos nos damos cuenta que al chico que le cortaron la mano antes era el prometido de Yamunia. Las familias ya habían concretado la unión. Empezaron las ceremonias prenupciales típicas. Todo era alegría y baile. El día de la ceremonia de boda, Pratap y otros oficiales llegaron al lugar. Pratap disparó a Vira en el cuello. Ragini interrumpe el relato de Vira. Dice que su esposo no actúa al azar y si lo hizo era por algo. Continuando la historia, los hermanos socorrieron a Vira. Este miró hacia donde estaba Yamunia y se dio cuenta que su prometido huyó como un cobarde, dejando sola a su hermana. Yamunia se quedó muy desconcertada y Hemant, al verla, la llevó a la estación de policía. Cuando la tuvieron encarcelada, la maltrataron para que revelara dónde estaba Vira. Como Yamunia no reveló nada, la dejaron libre. Al día siguiente, su hermano fue a verla. La vio con moretones en el rostro y un poco lenta al moverse. Aunque Yamunia se mostró feliz de ver a su hermano, luego se puso a llorar, pues cuenta que en la estación la accedieron entre varios, por ser su noche de bodas. Vira y su otro hermano se sienten muy mal al escuchar todo esto. Al otro día, informan a Vira que encontraron a Yamunia en el pozo de agua. La sacan y se dan cuenta que la chica está sin vida. Ragini siente mucho enojo y tristeza al escuchar lo que le hicieron a Yamunia. Luego vemos que dejan libre a Hemant. Pratap y los demás lo encuentran desnudo. Este se ve muy afectado y lo envían al hospital. Ragini ora a una deidad que está en el río. Ahí se da cuenta de que también está Vira. Vira le pregunta a Ragini si su marido es un muy buen hombre o solo un buen hombre. Ella no responde. Luego le pregunta si su marido la ama mucho. Ella responde que sí. Luego, Vira dice que siente como si su alma ardiera por dentro, por todo lo que le ha sucedido. También le pregunta dónde está Dios. Otro día, Ragini está pensativa cerca de un árbol. Ahí aparece Sanjivani y comenta que por fin la encontró y que los oficiales están cerca. Sanjivani es atrapado por el hermano de Vira. El hombre confiesa que siente respeto y aprecio por Vira y le dice que su vida está en peligro. Le pide que envíe a Ragini con él para que regrese con Pratap, para que no les hagan nada, pero Vira se niega y dice que no tiene miedo. Los hermanos de Vira le hacen ver que está razonando mal, pues deben resguardarse y dejar ir a la mujer.
En la noche, Sanjivani vuelve al campamento de Pratap. Le comenta que encontró a su esposa y que Veera y sus hombres han pedido una tregua, por lo que enviaron a uno de los hermanos a negociar. Pratap sale al bosque a hablar con el hermano de Veera. El hermano dice que quiere que todos los oficiales se retiren del lugar y también que retiren los casos y devolverán a Ragini. Pratap acepta. El hermano de Veera confía en la palabra y se acerca a Pratap, pero este le dispara. Luego intenta correr, pero Pratap le quita la vida al hombre, mientras grita el nombre de Veera. Al otro día en la aldea hacen un ritual de defunción al hermano de Veera. Este se ve muy molesto. Por otro lado, vemos que en las tiendas de campaña de los oficiales han dejado municiones y llegan Veera con sus hombres a atacar. Aunque Pratap acaba con varios, lo único que grita es el nombre de Veera. Pratap ve a Veera e intenta dispararle, pero como no lo logra, se nota muy frustrado. Después en un puente se ven cara a cara y pelean, hasta que el puente se cae, pues Veera le había prendido fuego a los lazos antes. Cerca del lugar está Ragini atada a un árbol. Ahí vuelve a aparecer Veera. Ragini se preocupa cuando solo ve a Veera y le pregunta por su esposo. Veera desata a Ragini. Le dice que Pratap está subiendo y que solo uno de los dos sobrevivirá. Ragini le dice que deje a su esposo y dispara al aire. Veera la reta a quitarle la vida, pero ella no es capaz de hacerlo. Ragini le dice a Veera que se quedará. Veera se sorprende y le dice que deben quitarle la vida a Pratap. Luego le cubre los ojos a Ragini y pasados unos minutos Pratap llega a la cima y ve a su esposa sentada. Se abrazan muy efusivamente, pero Ragini se da cuenta de que su esposo sigue preguntando por Veera y se decepciona, pues su motivación no era encontrarla a ella, sino acabar con Veera. Luego vemos que Ragini va con Pratap en un tren. Pratap de manera hostil le pregunta a Ragini qué sucedió en esos 14 días y si hizo algo con Veera. Ella le dice que nada sucedió, pero Pratap le ordena hacerse una prueba de polígrafo, por lo cual Ragini se siente decepcionada y le dice que no entiende. Pratap le comenta que Veera le dio a entender que ella no era oro limpio y le sigue pidiendo que le revele lo que sucedió. Dice que en sus ojos ve algo diferente. Ragini se siente tan mal que hace parar el tren para bajarse, luego toma un colectivo. Ragini vuelve al último lugar donde la tuvieron retenida. El hermano de Veera le reclama por ir allá. Ragini se reencuentra con Veera. Este sonríe al verla. Ragini le pregunta qué fue lo que le dijo a su esposo y por qué la está usando. Veera recuerda que en el puente solo le dijo que tomaría su vida por la de Ragini y que era afortunado de tener una esposa como ella. También le sugirió que se la llevara lejos y guardara sus más valiosas pertenencias con mucho cuidado. Ragini entiende que Veera la ve como una mujer muy especial y siente mucha nostalgia. Ragini le comenta que su esposo no escuchó nada de lo que dijo y entendió todo mal. Veera se da cuenta que Pratap debió haber seguido a Ragini y efectivamente al lugar llega Pratap con todo un equipo policial. Veera le grita a Pratap que le muestre al mundo quién es una deidad y quién es un demonio. Ragini se pone delante de Veera para que no le disparen, pero este la aparta y todos apuntan accionando el arma contra Veera. Ella intenta tomarle la mano, pero Veera cae por el precipicio. La película es del año 2010, está inspirada en el Ramayana, una obra literaria de la antigua India, donde se encuentra la historia de Rama y Ravana. Este último rapta a Sita, esposa de Rama, y al final es rescatada por su esposo, y Ravana es eliminado por Rama. Ravana, que es el título de la película, en la mitología hinduista hace referencia al rey de los demonios, y lo representan como un ser de 10 cabezas. Volviendo a la historia, notamos que al parecer Ragini desarrolló una especie de síndrome de Estocolmo. Quizás era más empatía y agradecimiento, ya que Veera no aparentaba ser una mala persona. De esta película hay 2 versiones exactamente iguales, ambas dirigidas por Mani Ratnam, y en ambas el personaje de Ragini es interpretado por Aishwarya Rai. Pero mientras en la versión hindi, el esposo de Ragini es interpretado por Vikram y el raptor por Abhishek, en la versión tamil, el esposo de Ragini es interpretado por el actor Sukumaran y el raptor por Vikram. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.